Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Tolosa, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad les voy a estar hablando de la transformada de Fourier aplicada a la ingeniería eléctrica. Como breve introducción, podemos decir que una transformada de Fourier convierte una onda del dominio del tiempo en el dominio de la frecuencia. Existe un conjunto de ondas sinusoidales que, cuando se suman juntas, son iguales a cualquier onda dada. Cada una de estas ondas sinusoidales tiene una frecuencia y una amplitud. Un gráfico de frecuencia versus fuerza, que viene siendo la amplitud, en un gráfico XY de estos componentes de onda sinusoidal, es un espectro de frecuencia, es decir, la trayectoria se puede traducir a un conjunto de picos de frecuencia. Entonces tenemos que, en términos de ecuación, xk es igual a la suma de n0 hasta n-1, xn exponencial menos i por 2pi kn sobre n. El significado de estos valores, xk viene siendo la cantidad de frecuencia k en la señal. Cada valor k sobre th es un número complejo que incluye fuerza o amplitud y cambio de fase. La n en mayúscula significa el número de muestras. La n en minúscula significa la muestra actual. N pertenece a 0 hasta n-1. K es la frecuencia actual entre 0 Hz a n-1 Hz. 1 sobre n no es necesario, pero proporciona los tamaños reales de los picos de tiempo. N minúscula sobre n mayúscula viene siendo el porcentaje del tiempo que ya hemos pasado. 2πk viene siendo la velocidad en radianes sobre segundo. E-ix viene siendo la trayectoria circular que se mueve hacia atrás. Estos tres últimos dicen lo lejos que nos hemos movido para esta velocidad y tiempo. La función f(ft) devuelve estas a xk. Una transformada de Fourier inversa y ft viene dada por la siguiente ecuación. xn es igual a 1 sobre n mayúscula, la suma de k igual a 0 hasta n-1 por xke elevado a la i por 2pi kn sobre n. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a considerar la siguiente función periódica. Aquí tenemos un tren de pulsos de amplitud 1 con un ancho p, lo vemos aquí, y un periodo t, que es cada uno de estos intervalos. ¿Ok? Entonces f de t es igual a 0 menos t sobre 2 menor a t menor a menos p sobre 2, 1 por 2 menos 2 menos p sobre 2 menor a t menor a p sobre 2, 0p sobre 2 menor a t sobre 2. Entonces, los coeficientes de una serie compleja de Fourier en este caso resultan puramente reales. Cn es igual a p sobre t por seno por nw0 p sobre 2 sobre nw0 p sobre 2. El espectro de frecuencia correspondiente lo obtenemos en este caso graficando Cn contra W igual a nw0. Aquí podemos ver el espectro del tren de pulsos para p igual a 1, t igual a 2. Entonces, si el periodo del tren de pulsos aumenta, el espectro se identifica, como lo podemos ver en esta gráfica. El límite, cuando t tiende al infinito, la función deja de ser periódica. ¿Qué pasa con los coeficientes de la serie de Fourier? Si se hace t muy grande, t tiende al infinito, el espectro se vuelve continuo, como lo pueden observar en la gráfica. En el razonamiento anterior, podemos decir, y nos lleva a reconsiderar la expresión de una función f de t no periódica en el dominio de la frecuencia.
no como una suma de armónicos de frecuencia NW0, sino como una función continua de la frecuencia W. Entonces así la serie f de t es igual a la suma de n igual a menos infinito hasta el infinito Cn exponencial INW0t. Al cambiar la variable discreta NW0 cuando t tiende al infinito por la variable continua W, se transforma en una integral de la siguiente manera. Recordemos Cn es igual a 1 sobre t, la suma de menos t2 hasta t2, f de t por la exponencial menos INW0t de t, y t es igual a 2pi sobre W0. Entonces la serie de Fourier es menos t2 menor a x menos t2. F de t es igual a la suma de n igual a menos infinito hasta el infinito, 1 sobre t, la suma de menos t2 hasta t2, f de t por exponencial menos INW0t de t, exponencial INW0t. O bien, t igual a 2pi sobre W0, W0 igual a 2pi sobre t. Entonces sería que f de t es igual a la suma de n igual a menos infinito hasta el infinito, 1 sobre 2pi menos, o la suma de menos t2 hasta el infinito, menos t2 hasta t2, perdón, f de t exponencial menos INW0t de t, W0 exponencial INW0t. Cuando t tiende al infinito, NW0 tiende a W y W0 tiende a DW, y el sumatorio se convierte en f de t igual a 1 2pi, la suma de menos infinito hasta el infinito, la suma de menos infinito hasta el infinito, f de t exponencial menos IWT de t, e IWT de W. Entonces la transformada de Fourier viene siendo f de t igual a 1 sobre 2pi, la suma de menos infinito hasta el infinito, f de w exponencial IWT de w. Esa viene siendo la identidad de Fourier o la antitransformada de Fourier, donde f de w es igual a la suma de menos infinito hasta el infinito, f de t por e exponencial IWT de t, que viene siendo la transformada de Fourier. Estas expresiones nos permiten calcular la expresión FW, f de w dominio de la frecuencia, a partir de f de t dominio del tiempo y viceversa. La transformada de Fourier y la transformada inversa de Fourier vienen representadas en estas expresiones matemáticas: f de w igual a la suma de menos infinito hasta el infinito, f de t exponencial por e exponencial menos IWT de t, y f de t igual a 1 sobre 2pi, la suma de menos infinito hasta el infinito, f de w exponencial IWT por dw. En algunos casos o en algunos textos el factor 1 sobre 2pi se reparte entre la transformada y la antitransformada para obtener simetría en la expresión, como 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi. Notación: a la función fw se le llama transformada de Fourier de f de t y se denota por f o f', es decir, f de t es igual a f de w igual a f elevada de w igual a la suma de menos infinito hasta el infinito, f de t por la exponencial menos IWT de t, en forma similar a la expresión que nos permite obtener f de t a partir de f de w. Se le llama la transformada inversa de Fourier y se denota por f elevado a la menos 1. Es decir, que f elevada a la menos 1, f de w es igual a f de t igual a 1 sobre 2pi, la suma de menos infinito hasta el infinito, f de w e elevado a la IWT por dw. ¿Ok? Entonces, como podemos concluir que todas las ramas de la ingeniería dependen de las matemáticas para su descripción, por lo tanto la aplicación de la transformada de Fourier
viene a reforzar las habilidades en la modelación matemática esenciales para atacar sistemas cada vez más complejos, cuyos análisis y diseños constituyen la verdadera misión del ingeniero. Bien, muchas gracias.